Seguramente te ha pasado, borraste un archivo por error, formateaste una partición que no debías o simplemente quieres recuperar un archivo que creíste no necesitar. Bueno, hoy vamos a ver cómo solucionar esto con una de las herramientas más potentes y gratuitas que existen. Antes de tocar cualquier tecla, hay dos reglas de oro que van a determinar si recuperas tus archivos o los pierdes para siempre. Regla número 1. Deja de escribir datos. Si los datos estaban en tu disco C, deja de descargar cosas o instalar programas que esto podría sobreescribir el sector donde aún están vivos los archivos que borraste. Regla número 2. La unidad destino. Nunca guardes los archivos que recuperas en la misma unidad en los que estás extrayéndolo, porque también se pueden perder. En este caso, lo que se recomienda es utilizar un disco duro externo o una USB aparte para guardar información. Una vez en el navegador, vamos a ir a la barra de búsqueda y vamos a buscar Photorec. En este caso, vamos a bajar y vamos a encontrar nuestro resultado. Sería CG Security y Photorec. Perfecto. Ahora vamos a ir a la parte izquierda al apartado de descargas. En esta parte pueden ver de que hay diferentes sistemas operativos que lo soportan. Entonces, en este caso, como yo estoy trabajando en Windows 11, voy a descargar Windows 64 bits. Una vez estemos en donde descargamos nuestra aplicación, vamos a descomprimirlo. Listo, cuando está descomprimido, vamos a ingresar y vamos a ver que tenemos un montón de archivos. No borren absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es buscar Photorec. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, uno es Photorec, que este simplemente es una aplicación de recuperación por medio de terminal. Y luego tenemos Photorec, que básicamente es la versión con interfaz gráfica basado en Qt. Así que vamos a ejecutar la versión Photorec. Vamos a darle ejecutar y le vamos a dar los permisos que nos va a solicitar. Por acá ya tenemos nuestro Photorec abierto, así que vamos a comenzar configurando nuestra unidad de almacenamiento. Vamos a dar clic y vamos a ver todas las unidades que tenemos disponibles en el sistema. En este caso yo voy a recuperar desde una USB. Listo, ya tengo seleccionada mi USB. Ahora vamos a bajar a la parte File System Type. Por acá la opción se marca automáticamente cuando él detecta el sistema de archivos. Si fuera el caso de que no se marca o ustedes identifican que no es la correcta, lo pueden marcar manualmente. Ahora, FAT NTFS generalmente está asociado a Windows, entonces si estás utilizando un sistema Windows, lo mejor es utilizar esta opción. Lo que viene siendo la extensión 2, 3, 4 de File System, generalmente se ve al lado de Linux, entonces para que sepan que si estás trabajando solo en Windows, utiliza la segunda opción, la del FAT y NTFS. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos dos opciones. La primera, la que dice Free, nos va a permitir recuperar los archivos que están marcados como eliminados, entre comillas, porque en realidad no están eliminados, simplemente los elimina el índice. Luego tenemos la segunda opción que nos permite extraer la información, pero de toda la partición seleccionada. Entonces, no importa si hay archivos que están o no marcados como eliminados, que se recupera todo. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar la opción para recuperar archivos que simplemente están marcados como eliminados. Luego, en el siguiente apartado es donde vamos a dejar la información. Recuerden lo primero que les había mencionado. No utilicen la misma unidad que están recuperando para almacenar información. Entonces, en este caso, yo estoy sacando la información desde una USB y lo voy a almacenar directamente en C. Entonces, vamos aquí, seleccionamos nuestra carpeta. Yo creo una que se llama recuperados dentro de la misma carpeta de el programa de Photorec. Lo seleccionamos y listo. Ya casi podemos recuperar. Ahora, vamos a ir a la parte de File Formats. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Aquí tenemos todos los formatos que son compatibles para recuperar con esta herramienta. Y como pueden ver, por defecto están marcados la gran mayoría. Si usted sabe exactamente qué formatos está buscando, pues es una gran opción darle aquí a Reset y ir seleccionando los archivos exactos que usted quiere recuperar. Por ejemplo, archivos comprimidos, archivos de texto, si quieres a lo mejor archivos comprimidos.
Eso ya queda pues a la necesidad de cada persona. En este caso, yo lo voy a bajar por defecto a como viene. Así que vamos a darle OK. Y ahora vamos a ir a nuestra USB y como pueden ver, pues yo ya le cargué unos cuantos archivitos, le cargué un banner, le cargué, bueno, un video que ya habíamos subido previamente, cómo instalar Windows en Internet. También tenemos un logo, uno en JPG, otro en PNG. Tenemos un archivo de, de texto, lo que viene siendo, es como un equivalente al Word, es formato abierto. Tenemos un PDF y un .zip que básicamente contiene todos los archivos. Así que, bien, vamos a agarrar todo esto y lo vamos a eliminar. Por aquí tenemos el mensaje, ¿está seguro que quiere borrarlo permanentemente? Le vamos a decir que sí. Y ahora vamos a cerrar esto. Y como ya tenemos todo configurado, repaso rápido, nuestra USB, sistema de archivos, revisamos que sea el correcto. En este caso es FAT. Solo queremos recuperar archivos marcados como eliminados. Ya tenemos nuestra ruta en la cual vamos a recuperar y le vamos a dar search. Y ahora va a empezar automáticamente a leer todas las particiones, bueno, en realidad todos los sectores de nuestra unidad y va a empezar a recuperar los archivos. Y como pueden ver acá, ya detectó unos cuantos. Así que regresamos cuando ya haya completado la restauración. Bueno, gente, como pudieron ver, tuve un pequeño error porque no tenía suficiente espacio en la unidad destino. Así que bueno, pues voy a volver a configurar todo así rápidamente y vamos a seleccionar una unidad diferente. En este caso, pues bueno, yo lo tengo aquí en otra unidad donde sí tengo un poco más de espacio. Así que File Formats, todo por defecto y OK, vamos de regreso a probar. Muy bien, por acá ya finalizó lo que viene siendo el proceso de recuperación y se guardó en esta nueva ruta. Así que vamos a ir a revisar a ver qué fue lo que recuperó. Y tenemos este pequeño archivo que, bueno, esta carpeta que se genera. Y vamos a ver, por acá tenemos nuestra imagen. Ya todavía sigue siendo accesible. Tenemos, vamos a ver, bueno, ahorita vamos a ver el video. Tenemos nuestro logo en PNG. Tenemos el PDF que es legible también. Por acá, vamos a ver. Tenemos el archivo de texto. Vamos a abrirlo por acá. Es completamente editable. Y bueno, en el caso del zip, tenemos por acá todo con sus respectivos nombres correctos. Vamos a ver ahora sí el video, a ver si se recuperó correctamente. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos como va así. Sí, instalar el sistema. Ya se va a poder el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, con esto finalizaríamos el video. Como pudieron ver, este es uno de muchos procesos, es una de muchas aplicaciones que existen para hacer este tipo de recuperaciones. Hay algunos que son un poco más especializados para un tipo de archivos y otros para otros. En este caso, la recuperación fue completamente exitosa. Sin embargo, existe la posibilidad de que aún si seguimos todas las recomendaciones, los archivos fallen al recuperarse o se recuperen de forma corrupta, es decir, estén rotos. ¿Y esto por qué? Esto básicamente es por una herramienta que se llama Trim, que se encarga de gestionar el almacenamiento y cuando usted borra un archivo, simplemente se encarga de ponerlo en ceros, es decir, no borra solo el índice, sino que también deja en ceros ese sector donde estaba la información. Así que, pues bueno, con eso llegamos al final del video. Espero que les haya servido y si es así, espero que me regalen un like, se suscriban y le compartas este video a alguien que creas que le pueda servir. Como siempre, un abrazo y déjame en los comentarios qué te gustaría aprender. Próximamente les estaré haciendo un video de cómo recuperar archivos si los perdiste en C. Hasta la próxima.